Y hay novedades con el tema de Andrés Arauz. En una entrevista en un medio de comunicación, el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana de Ecuador expresó su preocupación por lo que considera un golpe fuerte a la democracia, al derecho internacional y a la oposición en Ecuador. Arauz hizo referencia a la situación política actual del país, caracterizada por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México y su posterior traslado a la cárcel La Roca. Esta acción ha generado un amplio debate sobre el respeto a los derechos humanos y la legalidad de la detención, así como sobre el papel de la oposición en el contexto político ecuatoriano. Vamos a mirar. Viviendo momentos de shock, de un golpe fuerte a las instituciones, a la democracia, al derecho internacional, al derecho universal al asilo, que es un derecho humano, y por supuesto también a nosotros como oposición política. Nos sentimos perseguidos. La irrupción violenta, la invasión, utilizando personal militar y policial por parte del gobierno de Daniel Noboa a la Embajada Mexicana para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, es realmente un hecho que ratifica la persecución política que hemos estado viviendo, que llegan al colmo de violar el derecho internacional, una de las normas más sacrosantas como es la inviolabilidad de las embajadas, para poder dar cumplimiento a este odio visceral, a esta sed de venganza en contra de Jorge Glass y de un proyecto político progresista de izquierda que planteó y logró grandes transformaciones en el Ecuador. Entonces, estamos realmente indignados, molestos, también tristes y con una inmensa pena por lo que está ahora sufriendo el gobierno, el pueblo mexicano, a raíz de esta irrupción violenta por parte de un gobernante claramente con características fascistas, como bien lo señaló el presidente López Obrador. Esto no había ocurrido jamás en la historia del Ecuador ni en América Latina, y es realmente algo que debe llamar la atención y que merece que los países, las instancias internacionales tomen acciones de toda índole, de forma inmediata y de forma contundente, para que jamás este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. De estilo y tino diplomático del gobierno de Noboa, creemos que el gobierno de México tenía todo el derecho de calificar el asilo y lo único que respondía al gobierno del Ecuador era autorizar el salvoconducto para que Jorge Glass pueda salir del país y dirigirse a México con la delegación diplomática que estaba ya también en camino a salir, con el caso de la ex embajadora Raquel Serur. Ahora la ruptura de relaciones diplomáticas significa un reto sustancial para la región, para el Ecuador, probablemente tenga consecuencias en el ámbito económico, político, en materia migratoria, que es quizás la que más nos preocupa, porque estamos viviendo un régimen de manejo económico de derecha, en donde el gobierno de Daniel Noboa está expulsando, al igual que el de Lazo, a decenas de miles de ecuatorianos, sea por el Darién y luego cruzando Centroamérica y finalmente México y el desierto de Estados Unidos, y otros a través de aire llegan, por ejemplo, a El Salvador u otros países centroamericanos y luego avanzan a los Estados Unidos mexicanos. Ahora, sin la protección consular, que ya se ha visto debilitada, pero que se debería totalmente eliminada, que existía y que hasta dentro de pocas horas existe por parte de las delegaciones diplomáticas ecuatorianas en México, nuestros compatriotas quedarán desamparados. Obviamente, además, habrá un impacto en materia de las transacciones económicas, de las inversiones, de la realización de operaciones de comercio exterior y tantas otras que sabemos que van a afectar aún más en esta situación tan crítica a la economía de las familias ecuatorianas. Ellos hacen énfasis no solo en la violación del derecho internacional por la incursión, sino también en la discrecionalidad y arbitrariedad de no respetar el derecho internacional con relación al asilo político. Es decir, esa es una máxima y una base del principio de derecho internacional, de la relación entre nuestros países, y es indignante que no se haya cumplido. Genera un precedente nefasto para toda la región y por eso estamos muy agradecidos y les mandamos un abrazo a todas las autoridades que se han pronunciado al respecto. De particular forma,
a el presidente Petro, porque el presidente Petro no solo que ha rechazado la intromisión, sino que ha hecho énfasis en el derecho universal al asilo político, pero además ha manifestado la intención de que en la República de Colombia auspicie una solicitud de medida cautelar ante el sistema interamericano de derechos humanos para que se revierta la situación de Jorge Glass anterior a la incursión y obviamente pueda tener las garantías debidas de debido proceso y garantizar su estatus como persona protegida, como solicitante de asilo, como asilado, como refugiado, y de esa manera pueda completarse pues el ciclo esperado de la solicitud de asilo, que insisto es un derecho humano. Sí, finalmente Andrés Arauz desde Quito, que nos acompaña en esta entrevista extraordinaria de la revista Raya a raíz de los hechos graves que han sucedido en las últimas horas en Quito, en donde el gobierno de Noboa ha ordenó incursionar en la Embajada de México y allí capturar, secuestrar, ha dicho Arauz, a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. ¿Cómo se sienten los demás miembros de la oposición o ustedes, digamos, que han estado en la contienda electoral, Andrés, en las últimas elecciones y que siguen, digamos, en su brega política en defensa de mucha gente que también los sigue a ustedes, Andrés? ¿Cómo se sienten como opositores? Mira, evidentemente nos sentimos amenazados, perseguidos, se ha ratificado esa persecución. Creo que ya no puede quedar ninguna duda a nivel mundial, a nivel planetario, de que hay una persecución política en el Ecuador. La hemos venido sufriendo 7 años. ¿Por qué? Por pensar diferente, por pensar con ideas progresistas, porque queremos defender los derechos de la gente. Y precisamente la ruptura de relaciones nos preocupa porque va a generar consecuencias muy negativas en términos de la vulnerabilidad de nuestros hermanos migrantes, sobre todo, que utilizan a México como un país de paso para llegar a Estados Unidos, porque va a afectar a las decenas de miles de estudiantes ecuatorianos que estudian en universidades mexicanas, porque va a afectar a las relaciones comerciales. Entonces, nosotros hemos defendido siempre a las grandes mayorías. Vemos que sus derechos nuevamente están amenazados. Y yo lo que hago en la convocatoria al pueblo ecuatoriano, incluyendo los ecuatorianos que votan en Colombia, que el 21 de abril nos manifestemos con contundencia en rechazo a estas prácticas dictatoriales y respetuosas del derecho internacional que ha ejecutado a Daniel Noboa con un contundente 11 veces no en la consulta popular, en el referéndum, y en particular con relación a las preguntas D y E de arbitraje internacional, que son una enorme contradicción cuando este gobierno ni siquiera quiere respetar el derecho internacional público, y el trabajo por horas, que lo que haría es continuar precarizando la situación de los trabajadores ecuatorianos y justificaría mayor crisis social, mayor violencia y mayor migración. Así que esa es nuestra postura con respecto a los próximos días. Obviamente aspiramos a que se retrotraiga la situación de Jorge Glass, que pueda haber un restablecimiento pacífico entre ambos países, pero que, como hemos dicho, se pueda hacer a partir de la renuncia de Daniel Noboa, quien no está capacitado para gobernar, quien ha violado los más sacrosantos principios del derecho público internacional y que no merece nuestro país tener a un jefe de Estado de esas calañas. Andrés Arauz enfatizó la importancia de mantener la democracia y el respeto al derecho internacional en el Ecuador. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Él está llamando a mantener la democracia, y eso es importante en el Ecuador, destacando la necesidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su posición política. Su declaración refleja la creciente tensión política en el país y la polarización entre el gobierno y la oposición, subrayando la importancia de un diálogo constructivo y el respeto a las instituciones democráticas del país. Porque eso es lo que se requiere, el respeto a las instituciones democráticas, cosa que este gobierno no ha hecho, no está haciendo y tampoco va a hacer. Daniel Noboa ha roto, dijo Manuel López Obrador, pues ni Pinochet se atrevió a tanto. Esto se llama fascismo, ecuatorianos.
Si no saben qué fascismo, busquen en el diccionario, googleen, pero el fascista es el que mata, no le importa, es el que hace lo que le da la gana, no le importa Ecuador. No se olvide, suscríbase a nuestro canal ahora, a suscribirse ya. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.